Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy estamos con el segundo vídeo sobre Salton Sea. Os recomendamos ver el vídeo anterior, el vídeo del unboxing. Tendréis un enlace en la descripción de este vídeo donde presentamos los diferentes componentes, con lo cual ahora no repetiremos algunas de las cuestiones que comentamos en ese vídeo y por eso os recomendamos verlo. Hoy vamos a ver cómo se juega a este Salton Sea y al final del vídeo también aportaremos nuestra opinión después de haber jugado a este nuevo juego de producción propia de De Beer, por el autor David Bernal y ilustrado por Amelia Sales. Así que vamos a empezar. Hemos preparado la distribución del juego para una partida a 2 jugadores. La verdad es que las partidas son iguales, se juegan de la misma manera a 2, 3 y 4 jugadores. También cuenta con un modo solitario en el que a través de un pequeño número de cartas el automa tratará de ponernos difícil el reto de ganar la partida. Pero como decía, 2, 3 y 4 jugadores se juega igual. No hay ninguna adaptación del juego para 2 jugadores y simplemente, como es lógico, se adaptan algunas cuestiones como el despliegue de cartas, que es menor para 2 jugadores. También se eliminan algunas de las cartas de licencias de perforación y también lo que vamos a tener es una diferencia en la distribución de los setas de las distintas corporaciones en el tablero principal. Por lo demás, el juego se desarrolla de la misma manera. Este es el aspecto que va a tener el tablero de cada uno de los jugadores, en el que tendremos el despliegue inicial de los ingenieros disponibles, que los tendremos de pie en el apartado que el reglamento llama el Departamento de Recursos Humanos, y después el resto de elementos que ya presentamos. Aquí tenemos los almacenes que todavía no hemos descubierto y por lo tanto tenemos que descubrir para poder ir almacenando la salmuera, las unidades de energía geotérmica y también las unidades de litio. Contamos con 7 cartas cada uno de los jugadores al principio de la partida. El principio de los jugadores no es asimétrico, es igual para todos, los tableros son idénticos y las 7 cartas que se reparten al principio son las mismas para todos los jugadores. Como ya sabéis, en Salton Sea representamos una empresa que está explotando la zona de Salton Sea para obtener salmuera, para aprovechar la energía geotérmica, para producir electricidad y para procesar lo que obtiene de la extracción del terreno para así obtener litio, que por ejemplo ahora mismo conocemos todos para su uso en las baterías. Por lo tanto, vamos a empezar a comentaros aspectos principales del juego. Uno muy importante es el tema de las cartas que nos reparten al principio. Veremos las diferentes acciones, comentaremos aspectos de las cartas, pero tener en cuenta que las cartas nos las dan de las cartas de valor de $1, ¿verdad? De 1, de 3 y de 5, nos dan 7 cartas diferentes, las 7 cartas distintas con 7 acciones diferentes que se encuentran en el mazo de $1, las de 3 y las de 5 contienen versiones mejoradas de esas cartas, de esas acciones, y además contienen alguna más, tienen hasta 9 acciones diferentes, 9 cartas distintas. Pero una de las características importantes de este juego, que es el aspecto que nos va a apretar bastante durante la partida, es que estas cartas que están en nuestra mano nos permiten realizar acciones, pero también las utilizamos para pagar. Iremos consiguiendo cartas de los diferentes mazos a lo largo de la partida, las acciones serán cada vez más potentes según cogemos de los mazos de mayor valor, pero el problema que vamos a tener es que durante el juego vamos a tener que pagar para realizar algunas acciones, también vamos a cobrar por realizar otras, pero el dinero va a ser escaso en algunos momentos. Y vamos a tener que decidir el dilema de decir qué cartas utilizo para pagar y por lo tanto renuncio a sus acciones. Las pierdo. Podré recuperarlas más adelante o quizá no, pero voy a tener que tomar esa decisión. Lo que sí nos ha gustado del juego son estas cartas de ayuda, que existe una para cada jugador, que son cartas a doble cara y que nos explican perfectamente cada uno de los iconos y acciones que vamos a encontrar en el juego. Pero es que además esta carta de ayuda, además de recordarnos cada una de las acciones e iconos de efectos de la partida, nos indica a qué página del manual podemos acudir para ampliar la información sobre este aspecto del juego. Por lo tanto, es una carta de ayuda que realmente es bastante útil. Y aquí se recogen las acciones principales del juego. Tener en cuenta que en Salton Sea los jugadores van a tener a su disposición hasta nada más y nada menos que 13 acciones posibles de juego. Luego habrá una serie de efectos relacionados con estas acciones. 13 acciones. Tenemos 5 acciones industriales, 3 acciones comerciales y 5 acciones de gestión.
Empezando por las acciones industriales, vamos a obtener una licencia de perforación, vamos a tener la acción de perforar, vamos a tener la acción de extraer, vamos a tener la acción de procesar y vamos a tener la acción de reparar maquinaria. Esas serían las acciones industriales. Después, las acciones comerciales, tendríamos la acción de vender, tendríamos la acción de adquirir un contrato y tendríamos la acción de ejecutar un contrato. Esas serían las tres acciones comerciales. Y después, las acciones de gestión, tendríamos la acción de investigar, también tendríamos la acción de comprar participaciones, tendríamos la acción de desarrollar el proyecto empresarial, que aquí no aparece, pero está vinculada con este símbolo, desarrollar el proyecto empresarial. Tendríamos también la acción de financiarnos, que estaría aquí representada, y por lo último tendríamos la acción de repetir una acción que hayamos realizado previamente. Esas serían las acciones de gestión y con eso se completarían las 13 acciones que nos ofrece el juego. A partir de ahí tenemos otros símbolos pues, que nos identifican pues la salmuera, nos identifican la energía geotérmica, nos identifican el litio, nos identifican cómo podemos aumentar determinados contadores o avanzar losetas en el tablero central. Nos indican también que nos puede alguna carta facilitar el copiar una acción de otro jugador y nos recuerda algunos efectos de algunas cartas sobre puntuación y otros beneficios, bonificaciones que nos pueden ir ofreciendo las cartas que consigamos durante el juego. Todas las acciones que os acabo de comentar están también presentes en el tablero de los jugadores con los mismos iconos. Por ejemplo, aquí tenemos obtener una licencia de perforación, aquí tenemos perforar, aquí tenemos extraer, aquí tenemos procesar, aquí tenemos comprar participaciones de una corporación, aquí tenemos vender, adquirir un contrato, adquirir una carta de investigación, aquí tenemos repetir acción, y aquí tenemos reparar maquinaria. Y aquí tenemos el marcador de daños en la central de extracción y los daños en nuestra perforadora. También uno de nuestros objetivos será conseguir avances, desarrollos en nuestro proyecto empresarial para conseguir desbloquear nuestros almacenes y conseguir ganar más ingenieros para poder realizar acciones en una ronda. Cuando desbloqueemos los almacenes tendremos más espacio para ir colocando cada uno de estos tres elementos que nos servirán para obtener ingresos vendiéndolos o también obtener ingresos cumpliendo contratos de mayor porte que una acción simple de venta. Además, nos interesa conseguir ingenieros, lo máximo que podemos tener es hasta 7, porque las acciones que podemos realizar en cada ronda dependerá del número de ingenieros que contemos, aunque podremos tener acciones secundarias consiguiendo losetas en el tablero principal, pero hay que tener en cuenta además que no existe un número de rondas establecido durante la partida, el número de rondas es indeterminado, el número de turnos también es indeterminado. La partida se termina cuando se terminan las cartas de licencia de perforación, la partida se termina cuando dos de las corporaciones han cerrado su mercado. Y ya que nos encontramos en una empresa de estas características, vamos a empezar explicando las acciones por la lógica que nos lleva a pensar en la empresa. Nuestro objetivo principal será poner en marcha el proceso de producción de nuestra empresa que nos permita después obtener beneficios, recursos, ingresos a través de lo que producimos. Por lo tanto, nuestra secuencia lógica sería obtener una licencia de producción, perforar, extraer, procesar y vender. La primera acción que nos interesa es obtener una licencia de perforación y para obtener una licencia de perforación lo que tenemos que hacer es acudir al mercado de cartas de licencias de perforación. Tendremos los mazos de cartas instalados, hay un mazo de nivel 1 de estratos superiores y un mazo de nivel 2 de estratos inferiores que se barajan independientemente y se coloca uno encima del otro, por tanto nos salen los más sencillos, digamos, los más asequibles y los que nos dan también menos beneficios que los que van a venir después, y tenemos que elegir uno. Tienen un coste y luego pueden tener algún coste añadido o incluso algún descuento según vamos bajando en la línea del mercado de cartas. Tendríamos que escoger una carta, pagar el coste que se indica sumando o restando la penalización o la bonificación en el coste de la carta e inmediatamente después rellenar el espacio que hemos dejado vacío.
Esta carta que acabamos de obtener en el mercado de licencias de perforación la habremos podido obtener bien porque hayamos venido con un ingeniero a la acción correspondiente en nuestro tablero, bien porque hayamos realizado la acción en una de nuestras cartas. Las cartas de acción tienen la parte inferior rayada en diagonal, como tienen los espacios del tablero de jugadores. Lo que ocurre es que las cartas nos ofrecen las acciones con más potencia o más baratas en coste. En este caso, si la hacemos en nuestro tablero, la podremos hacer una vez y tendrá el coste que indique el tablero principal. Si lo hacemos a través de la carta de acción, será lo mismo, pero el coste se reducirá en 1. Según vayamos obteniendo cartas de mayor valor, las acciones serán más potentes o todavía más económicas. Hay que recordar además que, como nos recuerda la carta de ayuda, si el icono de la acción que estamos realizando tiene un número en el margen inferior derecho del icono, eso nos indica el número de veces que podemos realizar la acción. No es obligatorio realizarlo todas las veces. Por ejemplo, si esta acción pusiera 3, pues podríamos realizarlo 1, 2 o 3. Hay acciones que acostumbran a tener números para incrementar el número de veces que podemos realizar esa acción y otras, sin embargo, lo que suelen llevar son reducciones en el coste. En cualquiera de los dos casos, lo hayamos hecho en el tablero o a través de una carta, la carta de la licencia de perforación la colocaríamos debajo de nuestra perforadora y a partir de ahí ya tendríamos la opción de perforar ese terreno para obtener, bueno, pues los productos que estamos buscando. Por si acaso me olvido, más adelante, cuando termina la ronda y los ingenieros regresan a la zona del tablero donde está el departamento de recursos humanos, las cartas que hemos utilizado con los ingenieros no las perdemos, vuelven a nuestra mano. Las cartas que perdemos son si las utilizamos por el reverso para pagar acciones, pero cuando las utilizamos para realizar la acción, la carta al final de la ronda vuelve a nuestra mano con el resto de cartas. Hasta que la ronda no termine, lógicamente los ingenieros quedan inmovilizados en el espacio de acción que hemos utilizado, ya sea en nuestro tablero o en las cartas de acción. La siguiente acción que nos puede interesar realizar una vez que tenemos la licencia de perforación y hemos obtenido la carta, pues es perforar. Nuevamente con uno de nuestros ingenieros podremos ir a la ubicación de perforar un nivel en la carta de licencia de perforación que tenemos, o podremos acudir a una carta de acción que, por ejemplo, en este caso nos permite perforar 2 niveles. Las cartas de licencias de perforación están divididas en diferentes estratos. Pueden ser un único estrato o estar dividido por 1 o 2 líneas, lo que haría 2 o 3 niveles en la misma carta. En función de la potencia de la acción que estemos realizando, si nos pusiéramos aquí, podríamos descender un nivel en esta carta de perforación. Si hubiéramos utilizado la acción de la carta, podríamos descender un segundo nivel en la carta de perforación. Ten en cuenta que si vamos perforando niveles que tienen presentes rocas, este sería el símbolo de la salmuera y este el símbolo de la roca, son los dos elementos que nos vamos a encontrar en las cartas de perforación. Los puede haber en mayor o menor número y las cartas pueden tener más o menos niveles, pero son los dos elementos que nos vamos a encontrar. Si al perforar encontramos una roca, en función del número de rocas que nos podemos encontrar, porque el número de elementos en cada estrato es variable en las cartas, tendremos que provocar un nivel de daño en nuestra perforadora avanzando el marcador. Esto nos va a traer dos consecuencias. Por un lado, que los niveles de daño que tengamos en la central de perforación de nuestra empresa, así como en la propia perforadora, nos van a producir puntos negativos al final de la partida, y además, si llegan a las zonas que están con una raya diagonal cruzando el recuadro de acción, nos impedirá utilizar las capacidades de nuestra empresa para perforar o para procesar, y por lo tanto tendremos que recurrir a reparar la maquinaria acudiendo a esta acción o a la idéntica en alguna de las cartas que podamos encontrar que nos permita acceder a esa acción de forma más económica. Una vez perforado, decíamos, la acción de extraer. En la acción de extraer la salmuera de los estratos que hemos ido perforando, la podemos realizar en nuestro tablero con la acción simple o la podremos realizar en las cartas con la acción mejorada. Cada vez que realizamos la acción de extraer, tendremos que recurrir a uno de los marcadores que estarán disponibles para todos los trabajadores. Si hemos hecho la acción simple, podremos extraer una unidad y podríamos avanzar la salmuera en nuestros almacenes. ¿Qué ocurre? Que si no tenemos almacenes no podremos ubicarla. Al principio solo tenemos un espacio donde tener una salmuera y poder venderla o procesarla. Si queremos almacenar más unidades de salmuera para tenerla disponible para diferentes acciones, tendremos que avanzar nuestros almacenes.
Por ejemplo, en este caso, si hubiéramos utilizado la carta para extraer 2 unidades de salmuera, pues marcaríamos que ya hemos extraído esas 2 unidades de salmuera y podríamos avanzar en nuestro marcador 2 unidades en el almacén si tuviéramos espacio en los almacenes. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que el desarrollo de los almacenes es muy relevante. Por otro lado, en el momento en el que hayamos extraído toda la salmuera de una carta, recibiríamos sus beneficios. Puntos de victoria inmediatos que marcaríamos con nuestra ficha, con nuestro contador en el track de puntuación correspondiente del tablero, que tiene hasta 100 puntos y luego nos remite a volver a empezar la cuenta si hemos sobrepasado esa puntuación de 100. Marcaríamos esos puntos y después otras cartas pueden tener otros beneficios, como avanzar en el desarrollo de la empresa, que suele ser otro de los beneficios habituales de estas cartas. Cumplida la carta, podríamos retirarla de la zona de juego, porque tened en cuenta que las cartas tienen que ir poniéndose una debajo de otra. Necesitamos mucho espacio en mesa para colocar varias cartas. Nosotros, cuando jugábamos las partidas, lo que hacíamos era que una vez que hemos superado los diferentes estratos, íbamos separando estas cartas. Nos quedaría la parte principal, ya con la salmuera recogida, y una vez que vamos incorporando nuevas cartas de licencia de perforación, las iríamos colocando y las cartas ya explotadas las dejaríamos a un lado. El juego, insisto, nos dice que las vayamos colocando de forma progresiva, pero ya os podéis imaginar que vamos a necesitar una mesa importante. Tened en cuenta además que en la parte superior de los tableros también vamos a colocar cartas en la parte superior de los tableros individuales. Cuando hayamos completado cartas y las hayamos colocado de esta manera, pues los marcadores los podemos devolver al tablero central para que puedan ser utilizados por otros jugadores o por nosotros mismos en turnos posteriores. Ya hemos obtenido una licencia de perforación, hemos perforado, hemos extraído, ya tenemos salmuera en nuestros almacenes. Lógicamente al principio de la partida, recordad, no vamos a tener estos almacenes así, ahora nos sirve como ejemplo, y ahora lo que vamos a hacer es procesar esa salmuera. Para ello podemos acudir a la acción de nuestro tablero para procesar, o también podríamos acudir a la acción de las cartas. En las cartas iniciales y en todo el mazo de nivel 1 no vamos a contar con cartas de procesar que nos ayuden en esa tarea. Por ejemplo, aquí vemos en las cartas de nivel 5 que sí tenemos una tarea de procesar, una acción de procesar, donde vamos a poder colocar a nuestro ingeniero. ¿Qué nos van a facilitar esas cartas de procesar? Realizar la acción de procesar más de una vez y realizar la acción de procesar gastando menos dinero. Porque para procesar tenemos que reducir la salmuera en una unidad e incrementar o bien en las unidades de energía geotérmica o bien las unidades de litio, pagando el coste que se nos indica. Y bueno, pues os puedo asegurar que en el tablero este coste acaba resultando bastante alto si no conseguimos cartas que nos reduzcan este coste y además nos permitan realizar dos acciones de este tipo en un mismo turno. Por otro lado, el símbolo que tenemos debajo nos indica que podemos forzar la producción sin pagar mayor coste, pero provocando daños en la central de explotación de nuestra empresa. Y además daños importantes, porque si queremos forzar para producir una unidad extra, imaginemos que hemos producido uno, para producir una unidad extra de energía geotérmica, vamos a tener que producir 2 daños. Y si lo que queremos es forzar la producción para llegar a tener una unidad extra de litio, lo que tendríamos que hacer es provocar 3 daños en nuestra central de desarrollo de la empresa, de explotación de la empresa, y eso nos la bloquearía y tendríamos que repararla para poder volver a utilizarla. Imaginad que en este caso queremos procesar esa unidad de salmuera por una unidad de energía geotérmica, pues pagaríamos el coste que nos pide, en este caso, la acción, que sería $4. Tendríamos que entregar cartas por valor de $4, y aquí os comento que el juego no funciona con el sistema, digamos, del cambio de dinero. Por ejemplo, si cuesta $4 y utilizo una carta de $5 para pagar, no me van a devolver $1. Voy a perder la diferencia. Por lo tanto, también es interesante no solo tener cartas de mucho valor, sino tener cambio, por decirlo de alguna manera, tener cartas pequeñas para poder pagar y no perder dólares por la ausencia de cambio que tiene el juego.
A través del tablero nuestro tendríamos una acción de vender simple y algunas cartas que no están entre las cartas iniciales, que son cartas de valor superior, nos permiten también realizar acciones de venta potenciadas para poder vender más de un elemento en cada turno. Cuando realizamos una acción de venta tenemos que atender al estado de las corporaciones que están presentes en el tablero. Al realizar la venta tendremos que fijarnos qué precio están ofreciendo esas corporaciones que al principio de la partida puede ser que no ofrezcan o no estén interesadas en comprar los 3 productos que podemos venderles. En cualquier caso, elegiremos la corporación que nos interese. Al vender el producto, reduciremos en nuestro tablero individual las unidades de ese producto en la venta que hayamos hecho. Si realizamos más de una venta, ya sea vendiendo 2 unidades del mismo producto o una unidad de productos diferentes, por ejemplo, pues tendremos que hacerlo siempre a la misma corporación. Al hacer la acción de venta, cobraremos los dólares que nos pague la corporación según la loseta que indica los precios en ese momento, y tendremos que avanzar, por ejemplo, si vendemos a esta corporación central, tendremos que avanzar su marcador en una casilla, independientemente de que vendamos una o más unidades, solo se avanza una casilla. Cuando estos marcadores van ascendiendo por estas líneas, se va renovando la tarifa de precios que ofrece esa corporación para la venta. Cuando traspasa la primera, cuando traspasa la segunda, incorporaríamos la segunda tablilla. Y cuando llega a lo más alto, esa corporación cierra, y en el momento en el que 2 corporaciones hayan cerrado es uno de los elementos que activa el final de la partida. El otro elemento, como os comentábamos, era que al colocar una nueva carta en la línea de licencias de perforación, al colocar una nueva carta porque se ha comprado una, esa carta provoque que ya no queden más cartas para poder desplegar. En ese momento también se activa el final de la partida. Son las 2 situaciones que pueden provocar el final de la partida. Como os comentaba, la acción de venta de los elementos que vamos produciendo en nuestro tablero individual también se puede llevar a cabo a través de los contratos. Y es que adquirir un contrato es otra de las acciones que podemos realizar y que está identificada en nuestro tablero individual y en las cartas a través de este icono. Adquirir un contrato no tiene ningún coste, simplemente realizaremos esa acción y cogeremos el contrato que estimemos oportuno. Tenemos 2 espacios en nuestro tablero individual, podremos tener 2 contratos pendientes de cumplir como máximo en nuestro tablero, y en el caso de que al final de la partida no los hayamos cumplido, nos van a provocar una penalización en puntos de victoria. En el momento en el que tengamos la posibilidad de cumplir el contrato, como veis tiene la zona inferior rayada, es otra de las acciones, de las 13 acciones que os comentamos, la acción de ejecutar un contrato. Colocaríamos a uno de nuestros ingenieros y tendríamos que cumplir el requisito del contrato. Por ejemplo, aquí nos piden 2 unidades de salmuera y una de energía geotérmica, y a cambio nos van a dar un número de dólares, avances en el desarrollo de nuestra empresa y también puntos de victoria. Al final de la ronda, cuando devolvamos los ingenieros a la zona de recursos humanos, este contrato saldrá de esta zona, dejará libre el espacio para poder colocar otro contrato y nos quedaremos con ese contrato en nuestra zona de juego, porque es probable que al final de la partida nos pueda aportar puntos, o que también durante la partida nos pueda aportar puntos con los objetivos. Los objetivos los vamos a tener de 2 tipos, lo que el juego llama objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Al final son objetivos de final de partida o objetivos durante la partida. Las cartas de objetivos están diferenciadas con 1 o 2 puntos en función de los de 1 punto si son para poder cumplir durante la partida, y los de los 2 puntos al final de la partida. Hay un pequeño mazo de cartas de objetivo que va a hacer muy variable las partidas con esta exigencia de objetivos, y además que puede hacer que salgan más objetivos de final de partida o más objetivos que se puedan cumplir durante la partida. Por ejemplo, este es un objetivo a cumplir durante la partida. El primero, que ejecute un contrato de cada una de las 3 corporaciones con las que podemos realizar contratos, que son distintas a estas. El primero que cumpla 3 diferentes se va a llevar esta carta, va a tener unos puntos
inmediatos y luego la posibilidad de tener unos puntos al final de la partida, como comentaremos posteriormente. Por ejemplo, esta es una carta también de objetivo a cumplir durante la partida. El primero que consiga liberar todos sus ingenieros para tener el máximo de 7 en su zona de recursos humanos también se llevará esta carta y lo mismo, tendrá puntos inmediatos y la posibilidad de tener puntos al final de la partida. Por ejemplo, estas dos cartas son de objetivos al final de la partida. Se verá al final de la partida de los requisitos que nos piden esta carta, cuál es de los jugadores el que tiene más, el que ha cumplido más de esos requisitos, el que tiene un mayor número, y el que tenga el mayor número se llevará este objetivo también con sus puntos inmediatos y luego la posibilidad de puntuar las estrellas grises, que es un elemento que se podrá puntuar o no al final de la partida en función del estado de nuestro tablero individual. Esas estrellas grises de las que os hablaba, según se va desarrollando nuestra empresa, vamos avanzando, vamos consiguiendo ingenieros para nuestra zona de recursos humanos y vamos liberando losetas de almacén para tener más espacio de almacenamiento. Cuando lleguemos al final de todo del desarrollo de la empresa, tendremos la posibilidad al final de la partida de puntuar esas estrellas grises. Aquellos que no lleguen a la última casilla no podrán puntuar esas estrellas grises al final de la partida de las cartas de cumplimiento de objetivos. Además, una vez llegados al último espacio del track de desarrollo de nuestra empresa, si acciones posteriores nos facilitan nuevos avances en este track, cada vez que un avance no podamos realizarlo porque hemos llegado al final, vamos a obtener inmediatamente 2 puntos de victoria. Ya hemos visto todas las acciones industriales: obtener una licencia de perforación, perforar, extraer, procesar y reparar. Ya hemos visto todas las acciones comerciales: vender, adquirir un contrato y ejecutarlo. Hemos visto también, dentro de las acciones de gestión, desarrollar el proyecto empresarial, avanzar en ese track de desarrollo del proyecto empresarial. Y podemos ver además 2 acciones muy sencillas que no tienen mayor explicación dentro de las acciones de gestión, que una es financiarse. Podríamos colocar ingenieros en el espacio de financiarse, con lo que obtendríamos una carta de $1 que robaríamos del mazo sin revelar, se robaría desde aquí. Y por último tendríamos también la acción de repetir una acción, en este caso pagando $1 podríamos repetir una acción donde tuviéramos colocado un ingeniero en un turno anterior. Os decía que en la acción de financiarse se robarían las cartas de la parte superior del mazo, porque cuando realizamos, por ejemplo, la acción de venta o obtenemos otros beneficios, que las cartas nos digan que no, obtenemos dólares, por ejemplo, en algunas cartas que nos pueden dar ese beneficio, vamos a robar las cartas que están a la vista. Y estas cartas, a diferencia de las cartas de licencia de perforación, no se reponen hasta el final de la ronda. Cuando tenemos que pagar algo, imaginemos que un jugador va a pagar, tiene cartas en su mano y va a pagar, por ejemplo, $3 con cartas de $1, los pondría en esa zona y pagaría los $3. A lo largo de la partida, pues un jugador podría haber vendido salmuera, haber cobrado $3 y los podría coger de aquí, o los podría coger en una combinación entre cogerlos de aquí y coger las cartas descartadas pero sin mirarlas. Cogería las cartas que se han descartado pero sin mirarlas. El dinero que tendremos que cobrar podremos cogerlo en combinaciones de diferentes valores, con cartas de 5, 3 y 1, en función del valor que tengamos que cobrar. Por ejemplo, si en este caso fuéramos a vender con una carta que nos permite realizar una acción de venta una unidad de energía geotérmica y una unidad de salmuera, podríamos cobrar $10 y, por ejemplo, podríamos coger una carta de 5, una de 3 y 2 cartas de 1, que podríamos robar de las disponibles o de las descartadas sin verlas. Evidentemente, según va avanzando la ronda, estas cartas van a ir desapareciendo y si no hay cartas suficientes para cobrar nuestro importe de venta, cogeríamos lo que podamos coger. Por ejemplo, si aquí tenemos que cobrar 10 y cartas solo hay para coger 7, pues cogeríamos esas 7 y las otras 3 se perderían. Una vez que termina la ronda, las cartas que estuvieran descartadas se meterían en la parte inferior de los mazos y se le revelarían nuevas cartas hasta completar las 4, en este caso, que tienen que estar 5 o 6 si la partida fuera a mayor número de jugadores. Y de las 13 acciones que habíamos planteado al principio, solo nos quedan 2, la acción de investigar y la acción de comprar participaciones. Vamos ahora con la acción de investigar. La acción de investigar podemos realizarla en nuestro tablero individual acudiendo al icono correspondiente de investigación o también realizarlo a través de cartas que nos van a dar alguna bonificación.
Por ejemplo, aquí, acudiendo al icono de nuestro tablero, pagaríamos el coste íntegro de la acción de investigar, y acudiendo a esta carta, como veis, por ejemplo, nos reduce en $1 el coste de la acción de investigar. Cartas más potentes nos permitirán incluso reducir más el coste de realizar una acción de investigar. Para realizar la acción de investigar tendremos que venir a las cartas de investigación que están desplegadas y elegir una carta. Hay de dos tipos: aquellas cartas que tienen también la zona rayada en la zona inferior y que por lo tanto podremos colocar ingenieros para ejecutar estas acciones, y aquellas que no cuentan con esa zona y que serán cartas que nos ofrecerán puntos para el final de la partida, y además nos ofrecerán algún tipo de acción mejorada, es decir, nos permitirán normalmente acciones del tipo: cuando hagas esto, pues vas a tener este beneficio. Por ejemplo, cuando perfores vas a poder perforar un nivel más. Cuando ejecutes un contrato vas a entregar una unidad menos de salmuera de las que te pide la carta de contrato, y aún así vas a poder cumplir ese contrato. Ese tipo de beneficios permanentes que vamos a poder obtener. Vamos a coger una carta de cada tipo, vamos a acudir al tablero individual y vamos a explicar cómo funcionan las cartas de investigación, porque tienen implicaciones durante la partida y tienen implicaciones al final de la partida. Pues regresando a nuestro tablero individual, aquí tenemos dos tipos de cartas de acción, de investigación, perdón. Las cartas de investigación, según las vamos consiguiendo, hay que colocarlas en la parte superior de nuestro tablero, en la zona de almacenamiento de nuestros productos, y por lo tanto, si no tenemos desplegados los almacenes, no podremos ir incorporando cartas de investigación, que tendrán que ponerse encima de estos espacios verdes que tiene nuestro tablero individual y las ampliaciones posteriores de los almacenes. Si contamos con estos espacios, podemos ir desplegando hasta un máximo de 4 cartas de investigación. Y como decíamos, teníamos dos tipos de cartas de investigación. Tenemos aquellas en las que podemos colocar a ingenieros para realizar acciones, y aquellas que no nos permiten esa circunstancia, pero tienen otros beneficios asociados. En este tipo de cartas, cuando nos toca nuestro turno, pues un ingeniero, en lugar de colocarlo en otro sitio, una vez que ya hemos conseguido la carta y la hemos ubicado, podríamos ponerlo aquí. Cuando realizamos la acción de investigar, ya sea a través de la carta de la acción de investigación o a través de la acción que tenemos en nuestro tablero, tenemos que pagar un coste, es un poco pequeñito y quizá no se va a ver, un coste en $, que algunas de las cartas son gratuitas y otras tienen un coste indicado. Y además de ese coste, puede tener o no un beneficio al lado de la indicación del coste, que también es un icono pequeñito, quizá no se distinga bien, pero podremos tener algún beneficio asociado. Y después colocaríamos las cartas como os explicábamos. En turnos posteriores podríamos acudir a esta carta de investigación y beneficiarnos de la acción. Normalmente las cartas de investigación que nos permiten realizar acciones suelen ser acciones potentes o muy beneficiosas. Por ejemplo, en este caso vamos a poder realizar la acción de comprar participaciones, y lo vamos a poder realizar ahorrándonos $3 en la compra. Una vez que hayamos realizado esa acción, al final de la ronda, la carta, igual que las cartas de contrato cumplido, pasarían a nuestra zona de juego, ya volteadas por el reverso, por si quizá podemos puntuarla con algún objetivo de la partida. Aquellas cartas que permanecen en nuestro tablero, como decía, lo que nos dan son beneficios permanentes. Al realizar determinadas acciones vamos a poder obtener un beneficio. En este caso es que cuando ejecutemos un contrato, vamos, por ejemplo, a recuperar este contrato que teníamos aquí. Imaginaos que vamos a cumplir este contrato que nos pide una unidad de energía geotérmica y 2 unidades de salmuera. Como tenemos esta carta de investigación, este contrato podemos cumplirlo pagando, en lugar de 2 unidades de salmuera, solamente una unidad de salmuera. Por lo tanto, ya veis el beneficio de esta carta. Y además, estas cartas de investigación de efectos permanentes tienen unas puntuaciones al final de la partida. Y esas puntuaciones entran en juego con los multiplicadores que tienen nuestras zonas de almacén, que vamos despejando durante la partida al desarrollar nuestra empresa con este marcador. Aquí despejamos el primer almacén, aquí obtenemos el quinto ingeniero, aquí despejamos el segundo almacén, obtenemos el sexto ingeniero, aquí despejamos el tercer almacén y aquí obtenemos el séptimo y último ingeniero. Las cartas de nuestro almacén, con nuestros productos, tienen el multiplicador 1, 2, 3 y 4. Y las cartas de ciencia se van colocando de izquierda a derecha en los espacios libres. Por ejemplo, esta carta, que tiene 3 puntos, como está en la zona del multiplicador 2, nos ofrecerá 6 puntos al final de la partida. Si hubiera estado aquí, al final de la partida nos daría 3 puntos, aquí nos daría 3 por 2, 6, aquí nos daría 3 por 3, 9, y aquí nos daría 3
por 4, 12. Así que no solamente es interesante conseguir las cartas de investigación con la acción correspondiente, sino saber elegirlas en el momento adecuado, porque una carta con puntos colocada en el lugar adecuado, en el momento adecuado, puede maximizar los puntos de esa carta al final de la partida. Y para completar la explicación de las 13 acciones que tiene el juego, nos falta explicar la acción de comprar participaciones de las diferentes corporaciones. Al realizar esta acción, ya sea en nuestro tablero individual o a través de las cartas, podremos comprar una o varias participaciones en función de lo que nos permita la carta con el valor de la acción y en función de lo que queramos hacer, porque si por ejemplo nos permiten comprar 2 o 3 participaciones, nosotros podemos comprar una sola o 2 o comprar todas las que nos permite la carta. Eso sí, al comprar participaciones tendremos que hacerlo siempre de una sola corporación. Y es muy fácil hacerlo. Para comprar las participaciones tendremos que atender al valor que tiene cada una de las participaciones en ese momento. Recordáis lo que decíamos antes, que al vender a una corporación nuestros productos, cada vez que hacemos una acción de venta, independientemente del número de artículos de productos que vendamos, se aumenta solamente en una casilla el marcador del coste de las participaciones, del valor de las participaciones. Cuando va avanzando la partida, estos valores se van incrementando, ya visteis que incluso puede llegar a provocar el cierre de la corporación cuando llega a lo más alto, y cuando vamos a comprar una participación tendremos que atender a dónde está el cubo y al valor. Estos valores van aumentando en dólares, pues fijaros, desde $1, $2, $3 y puede llegar hasta 5, 4 o 3 dólares en las partes superiores de cada una de las corporaciones. ¿Queremos comprar participaciones? Vemos el valor, por ejemplo, en este caso son 3 dólares, vemos cuántas participaciones nos permite comprar la carta, la acción que vamos a realizar, y además vemos cuánto dinero tenemos. En función de las acciones que las participaciones que vayamos a comprar, si en función de que compremos una o dos o más, pues vamos subiendo por el track nuestro marcador de participaciones compradas de esa corporación. Y a lo largo de la partida, nuestro marcador en cada una de las corporaciones podrá encontrarse a diferentes niveles de cada uno de los tracks. ¿Qué va a ocurrir con esto? Con esto van a ocurrir dos cosas, una durante la partida y otra al final de la partida. Durante la partida, según nuestro marcador va pasando por diferentes zonas de ese track, vamos a obtener, por un lado, avances en el desarrollo de nuestra empresa, es decir, vamos a avanzar ese marcador que nos permite obtener tanto nuevos ingenieros para nuestro departamento de recursos humanos, como nuevas losetas de almacén disponibles para ubicar los productos que vamos consiguiendo en nuestra empresa. Y por otro lado, según vamos avanzando, también podemos conseguir estas pequeñas losetas. Tanto las cartas de acción que van llegando a nuestra mano, podemos tenerlas sin límite, y estas losetas también podremos tenerlas sin límite. ¿Y qué nos van a dar estas losetas? Diferentes beneficios. Nos van a dar pues ahorros en determinados costes, nos van a permitir realizar determinadas acciones. Podemos, ya digo, acumular cuantas tengamos, son de un solo uso y son una acción secundaria. Podemos seguir haciendo en el turno la acción de nuestro ingeniero y una de estas acciones secundarias de las losetas. Y como os decía, avances. ¿Cuál es el segundo aspecto de este avance? Bueno, porque estos marcadores, al igual que marcan el precio que tiene adquirir una participación de cada corporación, por el otro lado tienen un marcador de puntos de victoria. Según donde haya llegado el marcador de cada corporación, suponemos que para terminar la partida 2 corporaciones se habrán bloqueado porque habrán llegado a la zona superior, bueno, pues nos van a indicar también los puntos de victoria que vale cada avance. Por ejemplo, al final de la partida, esta corporación nos indica que cada posición avanzada va a contar 2 puntos al final de la partida. Hemos avanzado 1, 2, 3, 4, tendríamos 8 puntos. Esta corporación nos indica que en su caso cada corporación adquirida representa 3 puntos al final de la partida. 1, 2, 3, 4, 12 puntos al final de la partida. Y esta, que no avanzó tanto, nos indica que sus participaciones compradas van a representar 2 puntos al final de la partida. 1, 2, 3 participaciones, 2 por 3, 6 puntos al final de la partida. Y con esto terminamos la explicación de todas las acciones que nos podemos encontrar en este Salton Sea de Devir. ¿Y qué conclusiones sacamos de este Salton Sea después de haber jugado unas partidas al juego? Bueno, nos gustan mucho las cartas de ayuda que nos remiten en cada caso a la página del manual donde podemos obtener la información. El modo solitario del juego es un modo solitario sencillo, con un automa que maneja unas cartas para realizar acciones y que puede ser
un modo solitario entretenido para hacernos con el juego y para dominar un poco más el juego y poder incluso explicarlo mejor a nuevos jugadores. Pero ya, no es un modo solitario extraordinario, es un modo solitario aprovechable, pero bueno, normal. Nos ha gustado mucho el diseño del juego, los tableros individuales, todo lo que ocurre en nuestro tablero, la cantidad de acciones que podemos realizar, provoca una gran variabilidad en el juego porque no hay una estrategia única para ganar la partida, no hay una línea de tienes que hacer esto para ganar y si no haces esto y otro lo hace, el otro va a ganar y tú no ganarás nunca. No, se puede ganar enfocando tus acciones hacia diferentes caminos. Hay un buen número de cartas de objetivo que nos va a permitir también que la pelea por esos objetivos nos obligue a enfocar también nuestra partida de una manera diferente, porque lo que nos van a pedir esas cartas de objetivo a corto o a largo plazo va a ser distinto y enfocaremos nuestra partida de un modo también diferente. Aunque se indica que el juego tiene una duración de 2 horas y no se indica realmente, además, un intervalo de duración, se dice que la partida dura 2 horas y ya está, porque es cierto que cuantos más jugadores están participando, a mayor velocidad se puede llegar a cumplir los requisitos que provocan el final de la partida, pero es cierto que el juego yo creo que dura más de esas 2 horas, porque es probable que gente muy acostumbrada a este tipo de juegos de gestión, que jueguen muy rápido habitualmente, bueno, pues puedan jugar en 2 horas, pero yo creo que una familia, un grupo de amigos, digamos normal, que juega los juegos como experiencia de juego para pasarlo bien, para pasar una tarde, yo creo que efectivamente van a pasar una tarde jugando. En mi opinión, pienso que incluso a 2 jugadores vais a tardar más de 2 horas. Y que el tiempo de juego, para aquellos que después de jugar varias partidas se hagan con el juego y lo gestionen más rápido, podría estar en unos 45 minutos por jugador quizá, pero yo creo que a 2 jugadores vais a tardar más de 2 horas y a 3 y 4 jugadores contar con 3 horas o por ahí para hacer la partida. Después, en cuanto a la explicación del juego, pues habéis visto, son muchas acciones, son 13 acciones. Al principio te dicen que puedes realizar 13 acciones y dices tú, qué locura. Pero si vas a la cuestión práctica de las acciones, la verdad es que son muy lógicas y las entiendes enseguida, porque fijaros, vamos a recordar las acciones industriales, o sea, tengo que obtener una licencia de perforación para poder perforar, extraer, procesar y luego vender, o hacerlo a través de contratos. Entonces toda esa línea enseguida te entra en la cabeza y con eso ya tienes la mitad de las acciones, bueno, sí, la mitad de las acciones que te ofrece el juego. Y según hemos comprobado nosotros en las partidas que hemos realizado, es fácil introducir a gente nueva explicando la idea general del juego y después reforzando mientras vamos jugando. Ahí sí que os confirmamos que vais a necesitar la primera partida, sin duda, para terminar de aprender a jugar a Salton Sea. Hay juegos en los que te lees el manual, despliegas el juego y te pones a jugar porque ya está, no hay más que entender, no hay más que asimilar. Pero este juego, que es de esos juegos que se podrían llamar quemacerebros, porque tienes que estar pensando en las combinaciones posibles para maximizar tus puntos, teniendo en cuenta que el juego aprieta mucho en el tema del dinero, tú tienes que darle vueltas a la cabeza bastante, porque en las partidas que hemos realizado nosotros, al final la diferencia de puntos es puede ser relativamente grande, es decir, puedes tener una diferencia de 10 puntos, pero es que 10 puntos los consigues en nada. Los puedes conseguir con una carta de objetivo o los puedes conseguir con una carta de licencia de perforación entre los puntos que te da la carta y a lo mejor lo que has conseguido con lo que has producido. Es decir, son márgenes pequeños. El tema está ajustado, bueno, y ahí las partidas te exigen tener mucha atención. Es que aquellos jugadores que hayan jugado ya 2 o 3 partidas al juego y un jugador que se introduzca nuevo, ahí sí se va a notar la diferencia. Al final, bueno, pues es un juego que consideramos que es interesante, que hay que tener en cuenta todas esas cuestiones que hemos comentado, pero pensamos que DeVir lo ha vuelto a hacer. Es un producto que en las tiendas online está por debajo de los 30 euros, con todo el material que trae, precio-producto. Es un juego muy interesante, la temática está bien,
con el tipo de acciones que tiene y el tipo de tablero, con este diseño más industrial, con un diseño así un poco, pues eso, ¿no? De tipo industrial, muy lineal, pues te mete, ¿no? Porque al final es que estás consiguiendo las licencias, perforando, extrayendo, procesando, estás ahí metido. Las corporaciones para vender tus productos, para hacer tus contratos, comprar participaciones de esas empresas desde el punto de vista económico. Bueno, la temática, bueno, está bien hilada, está ahí presente y es interesante. Consideramos entonces que es un buen producto. Y el mejor número para jugar a este Salton Sea, quizá en nuestra opinión, sea 3 jugadores. Pues hasta aquí nuestra explicación de este Salton Sea, de cómo se juega a este Salton Sea. Cualquier duda o comentario lo dejáis en ese espacio de comentarios en la descripción del vídeo. Os indicaremos dónde nos podéis localizar en las redes sociales, os dejaremos el enlace al vídeo del unboxing. Os agradecemos el seguimiento que está teniendo el canal, os animamos a que os suscribáis si no estáis ya suscritos, sabéis que suscribirse es totalmente gratuito y a nosotros nos ayuda un montón. Así que nada más, nos vemos aquí en el canal de Mini Meeple, vuestro canal de juegos de mesa, con próximas propuestas. Gracias a todos y adiós.